La armadura de Dios es una metáfora en la Biblia. El pasaje de la armadura la puedes encontrar en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Este pasaje nos recuerda la realidad de la batalla espiritual. Además describe la protección que tenemos disponible para ello. La armadura de Dios, que los cristianos están llamados a ponerse, comprende el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Vestirse a diario con la armadura de Dios puede parecer abstracto. La clave es la oración y la práctica. Tú y yo, como discípulos de Cristo, podemos comprender e implementar mejor estos hábitos, que es el de ponerse toda la armadura de Dios. Empezamos con el cinturón de la verdad. Efesios capítulo 6, verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia. Hay otras versiones que dicen, mantente firme, pues con el cinturón de la verdad abrochado, ponlo alrededor de tu cintura. ¿Qué significa el cinturón de la verdad? Algunas traducciones usan una frase como, habiendo ceñido vuestros lomos con la verdad. Lomo es una palabra poco común. Quizás lomo lo escuchamos cuando vamos a comer a mediodía. ¿Qué hay de comer? Lomo. Se refiere a la zona lumbar, pero incluye la zona de la entrepierna. En la antigüedad, los hombres usaban túnicas largas que obstaculizaban el trabajo o las peleas, por lo que envolvían el material largo y drapeado. Esto era ceñirse los lomos. El Señor sabía que nuestros lomos debían estar envueltos en la verdad. Independientemente de la cultura o el tiempo en que vivamos, el Señor ha visto todos los caminos que hemos tomado. Ha visto cómo nos hemos descarrilado. Ha visto cómo nos han lastimado. Ha visto cómo nosotros también hemos lastimado a otros. Él sabe que necesitamos la verdad. Nuestra identidad es más que nuestra sexualidad, pero esta es una faceta de nuestra vida que a menudo vemos como definitoria, ¿no? La primera área de la vida en la que el enemigo intenta con frecuencia sacudir es nuestro sentido de identidad. ¿Cómo tentó Satanás a Jesús? En primer lugar, con la identidad. Si eres hijo de Dios. Las cosas relacionadas con el sexo son elecciones fáciles para él. Necesitamos la verdad sobre quiénes somos. Y solo Jesús es la verdad que nos libera. David Chadwick lo dijo en su devocional Momentos de Esperanza. La primera pieza de la armadura de Dios es el cinturón de la verdad. La verdad, por su propia definición, es exclusiva. Significa que algo es verdad y que otras cosas son mentiras. El enemigo es el padre de mentira, como dice Juan capítulo 8, verso 14. Toda mentira tiene su origen en él. Todas las demás piezas de la armadura completa de Dios están atadas al cinturón de la verdad. Si no comienzas con la verdad, nunca vas a derrotar al enemigo. Jesús dijo que la palabra de Dios es verdad. Juan 17, verso 17. Tenemos que aplicarlo. Tenemos que aplicar el cinturón de la verdad a nuestra vida como parte de la armadura de Dios. Por eso busca la verdad. Pero no olvide tomar toda la Escritura. No se limite a estudiar las partes que son fáciles de leer. Ore. Lea la palabra de Dios. Use la palabra de verdad como modelo para guiar tus oraciones. Memorice la verdad para un acceso más rápido cuando lo necesite. Efesios capítulo 6, verso 14 también habla sobre la coraza de justicia. Lo acabamos de leer. Vestíos con la coraza de justicia. ¿Qué significa la coraza de justicia como parte de esa armadura de Dios?
Justicia significa ser rectificado. Y a veces las Escrituras se refieren a la justicia que Cristo nos da. Su justicia, como dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Las Escrituras se refieren a la justicia que Dios lleva a cabo a través de nosotros como las obras de justicia de los santos. En la batalla espiritual, ambas variedades de justicia protegen el corazón. Necesitamos la justicia completa de Cristo, pero también la justicia continua que viene como respuesta al regalo de Dios. El enemigo tienta con toda clase de enredos pecaminosos, pero la justicia protege nuestro corazón. Las instrucciones de Dios a menudo se consideran aguafiestas o a lo mejor pueden ser una carga, pero la obediencia a Dios es una protección para nuestro corazón. El pecado nos hiere. La justicia de Dios nos protege. Qué bueno que podamos obedecer las instrucciones de Dios. Si hay un área de la vida que parece que se enreda fácilmente en el pecado, pídale a Dios. Pídale incluso al líder de la iglesia que comparta algunas verdades, que te aconseje, que te dé consejos para aplicar. Pídale a una persona de confianza que ore por ti. Tú y yo como discípulos de Cristo estamos en una continua lucha. Nunca debemos luchar solo. Recordemos que la salvación es personal, pero en la batalla yo puedo luchar contigo. Yo puedo orar por ti, tú puedes orar por mí. Hacemos blancos fáciles para el enemigo cuando no obedecemos a Dios y cuando luchamos solos. No te olvides de la coraza de justicia. No te olvides del Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, verso 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa esto? Pues la paz es un atributo de la misma persona y del carácter del Señor. En griego, paz significa unidad, integridad. El Evangelio, que significa buenas nuevas, es el perdón de los pecados, es el acceso a la unidad con Dios a través de la fe en Cristo. Esta unidad con el Señor produce paz. Efesios nos recuerda repetidamente que debemos estar firmes. Y una de las formas más fáciles para que el enemigo logre librarnos del permanecer firme es tentarnos con preocupaciones. Cuando llevamos la ansiedad, la preocupación con nosotros, nos roba la paz. Cuando no esperamos el tiempo del Señor, nuestra paz desaparece, nuestro descanso en el Señor desaparece. El Evangelio de la paz mantiene nuestros pies anclados, firmes. Tú y yo podemos aplicar el Evangelio de la paz como parte de esa armadura de Dios. Por eso, pídele a Dios todos los días que te recuerde la obra del Evangelio en su nombre. Rodéate de la Escritura sobre la verdad de tu lugar en Cristo. No te cargues. No te preocupes por lo que vas a hacer en el día de mañana. No pierdas la paz. La paz que hoy nuestra sociedad, nuestro mundo, está perdiendo. Ha perdido. Una paz que a lo mejor está muy lejos de producirse en tu país, en tu familia. ¿Qué mejor consejo que este? Acudir al hombre de paz, al único que puede traer calma a nuestra vida. Del Evangelio de la paz al escudo de la fe. Efesios capítulo 6, verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Otras versiones dicen, además de todo esto, tomen el escudo de la fe. ¿Qué significa el escudo de la fe como parte de la armadura de Dios? Cuando Pablo escribió este pasaje, los soldados romanos llevaban escudos abiertos. Tenían una piel de animal. Antes de una batalla, sumergían sus escudos en el agua para que cuando los dardos de fuego los golpearan, la piel húmeda extinguiera los dardos. De manera similar, el escudo de la fe de un cristiano debe sumergirse regularmente en el agua de la palabra de Dios para que se reponga
para que sea completamente funcional, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 10, verso 17. Ahora bien, ¿cómo aplicarlo? Si tu fe se siente menos segura de lo que desea, pídele al Señor que la aumente. Marcos 9, 24, los discípulos decían, aumentanos la fe. Encuentra versículos que alimenten tu fe. Llena tu mundo con ellos. Ponga su fe en el carácter de Dios, no en una circunstancia. No te olvides del escudo de la fe. ¿Cómo está tu escudo en este día? ¿Cómo es tu escudo también? Porque había muchas civilizaciones que tenían escudos grandes, pero también había escudos pequeños. Y si lo llevas al marco espiritual, ¿cómo está tu escudo? ¿Cómo es tu escudo? ¿Pequeño? ¿Grande? ¿Está abollado? ¿Está agujereado? No te olvides del escudo de la fe. No te olvides del yelmo de la salvación. Efesios capítulo 6, verso 17. Y toma el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La salvación llega en el momento en que ponemos nuestra confianza en la muerte y en la resurrección de Jesús. La salvación también se logra a través de un largo proceso de santificación. Sed santos como yo soy santo, dice la palabra. El yelmo de la salvación, como la coraza de la justicia, descansa sobre la obra de Cristo para salvarnos. Pero también nos involucra a medida que vamos caminando con el Señor. Le permitimos trabajar esa salvación en cada parte de nuestros pensamientos. Y el campo de batalla es la mente. Es el lugar principal donde se libra la batalla espiritual. Todo empieza con un pensamiento. No te olvides de eso. Todo empieza con un pensamiento. Empieza en un pensamiento, lo llevas al corazón y del corazón lo llevas a la práctica. El campo de batalla es la mente. Y el Señor trabaja su verdad en nuestras perspectivas mientras el enemigo lucha contra nosotros. Pero siempre con pensamientos de mal, que luego anidan en nuestro corazón. El consejo es, entrega tus pensamientos a Dios. Que tus pensamientos se alineen con las Escrituras. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las terrenales. Recuerda el carácter, la fidelidad del Señor. Lávate la mente, renuévate con la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice, no te conformes con el modelo de este mundo, sino sé transformado por la renovación ¿de qué? De tu mente. O sea, el yelmo de la salvación, el casco, te protege. O sea, tú no puedes ir a la guerra sin un casco. Tú no puedes ir a la guerra sin ese yelmo de la salvación. Serías un blanco fácil para el enemigo. Intentaría atacarte a la cabeza. Así es como hace Satanás. Ataca la mente con pensamientos. Por último, la espada del Espíritu. Efesios 6:17, la segunda parte del versículo dice, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es parte de la armadura de Dios. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Cómo lo aplicó Jesús a su vida? La explicación de la armadura de Dios está ahí en el versículo. Es la palabra de Dios. Es la única arma de la armadura de Dios que es tanto defensiva como ofensiva. Mira lo que dice Greg Lurie. Cuando somos tentados, el arma más eficaz que Dios nos ha dado como creyentes es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Y Jesús modeló esto de manera muy clara en su tentación en el desierto. Cuando el diablo probó la tentación tras tentación contra él, Jesús usó siempre la espada del Espíritu. Escrito está. Jesús siempre se apoyaba en la palabra. Cuando el diablo lo tentó 3 veces, Jesús respondió con la verdad. ¿La verdad de qué? De la palabra de Dios. Y es necesario que tú y yo nos vestamos de toda la armadura de Dios para estar firmes.
resistir las artimañas de Satanás. Hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Acude a la palabra de Dios cada día. Aliméntate de la palabra de Dios. Estamos en una guerra. Israel, por ejemplo, está en una guerra espiritual, terrenal, natural. Tiene enemigos por todos lados. Ellos están preparados, los soldados están preparados para este tipo de guerras. Me atrevo a decir que el ejército de Israel es el único ejército preparado para la guerra. De esta manera. Hay otros ejércitos de otros países que tienen mejores armamentos, pero Israel vive todo el día preparado. Hay otros países que se dice, oye, vamos a entrar en guerra, ellos se preparan, pero Israel está todo el día en guardia. Están preparados para la guerra. ¿Y nosotros estamos preparados para esa guerra espiritual? ¿Estamos preparados para la guerra ideológica que quieren inculcar en nuestros hijos? ¿Estamos preparados para otros tipos de guerras que se puede levantar? ¿Guerras en el matrimonio? ¿Guerras entre padres e hijos? ¿Guerras a la hora de las herencias? ¿Qué guerra estás librando tú en este día? ¿Estás preparado? ¿Te has preparado con toda la armadura de Dios? ¿O has dejado ciertas piezas de la armadura en casa? Hay un ejemplo y es el de Saúl. Saúl quería vestir con su armadura a David. Y David se puso la armadura de Saúl y no podía andar. Era incómodo. Tu armadura a mí no me vale. Tú puedes orar por mí, tú me puedes ayudar en oración. Tú puedes clamar a Dios por mí. Cada día, pero tu armadura a mí no me vale. Cada uno tiene que librar sus propias batallas. Pero qué bueno que en oración podamos cubrirnos los unos a los otros. Yo puedo orar por ti. Puedo orar para que el Señor te libre de tentaciones. Pero en el día a día tú eres el que vas a luchar esa batalla. Y cuando luches contra ese gigante que se levanta contra ti, consejo, remátalo. ¿Qué hizo David cuando venció a Goliat? Lo remató. Pedrada en la frente y no lo dejó ahí. No tomaron a Goliat como prisionero. No. David lo remató. Le cogió su propia espada y lo remató, le cortó la cabeza. Este es un buen consejo. Cuando estés en una batalla espiritual, encárgate de rematar al enemigo para que no se vuelva a levantar. Porque a lo mejor luego se levanta con otros más y es más difícil derrotarlo. Así que remata. Corta el problema de raíz. Remata a tus enemigos. Pero para rematarlos hay que ponerse siempre toda la armadura de Dios. ¿Te has olvidado de alguna parte de la armadura? Vuelve a casa y póntela toda. ¿Qué piensas sobre la armadura de Dios? Es un tema que siempre se nos ha compartido, pero a veces lo olvidamos. Déjanos tus comentarios, preguntas, sugerencias, dudas, a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de la caja de comentarios en YouTube. Estamos a tu disposición y te leemos, te escuchamos.